Bueno, ¿qué tenemos acá? El ejercicio nos pide los valores de x reales, es decir, la variable x puede ser cualquier número, de los puntos para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x es igual a e elevado a menos x cuadrado más 4x más 3 es positiva son. Bueno, en una primera lectura vemos que el ejercicio nos pide para determinar los valores de x para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función es positiva. Bueno, ¿cómo es eso? La primera cosa que debemos tener en cuenta es que, ¿qué es la pendiente de la recta tangente? De cierto modo, eso es la definición geométrica para la idea de derivada de una función. Es decir, que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente de la función en este punto. O sea, entonces, ¿cómo manejamos? Él nos pide acá para determinar los valores de x, donde la pendiente es positiva, es decir, donde la derivada es positiva. Entonces, el ejercicio nos pide los valores de x, donde se cumple que f' de x es mayor que 0. Bueno, ahora entonces eso es lo que tenemos que hacer acá, nuestra hipótesis inicial. Y ahora hay que fijarse qué es nuestra función. La función f de x es igual a y elevado a menos x cuadrado más 4x más 3. O sea, ¿qué tipo de función tenemos acá? Si miramos en la tabla de derivadas, y eso está por ahí en cualquier parte, la tabla de derivadas nos dice que la función exponencial, o sea, si f de x es igual a e elevado a x, su derivada f' de x es igual a e elevado a x, es decir, la función exponencial es la función cuya derivada es ella misma. Bueno, y acá no tenemos e elevado a x, tenemos e elevado a alguna cosa. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que acá tenemos una función compuesta. Y bueno, ustedes pueden preguntarme, pero ¿por qué esto es una función compuesta? Y les cuento, o sea, imagínate que, bueno, acá voy a poner que es una función compuesta. ¿Y cómo sé yo que es una función compuesta? Fíjense que si reemplazamos la variable x por cualquier cosa, o sea, en este caso, como es una función exponencial y como tenemos un polinomio de grado 2, o sea, una función cuadrática en exponente, es decir que la variable x puede tener cualquier valor, no importa. Si reemplazamos x por, no sé, por algún número, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, la primera cosa que teníamos que hacer es reemplazar en el polinomio menos x cuadrado más 4x más 3 y después con este resultado tendríamos que sacar la exponencial, o sea, y elevado a x. Por eso es una función compuesta, o sea, salimos de la variable x, llegamos a menos x cuadrado más 4x más 3 y después tenemos la exponencial de todo esto. Entonces, acá nombramos generalmente la función exponencial, si es posible decir, sería la función de afuera, o sea, la función acá que vamos a nombrarla de h de x. Mientras que todo lo que se encuentra en el exponente acá
nosotros vamos a llamar de g de x. Así tenemos que la función h es la composición, entonces, de la función, perdóname, la función f es la composición de la función g con la función h. Y acá tenemos entonces una regla muy conocida, que es la regla de la cadena, que nos dice que si una función f es escrita como la composición de otras dos funciones, entonces, ¿cómo determinaríamos la derivada? La derivada, la f' de x es igual la derivada de la función h, pero fíjense que acá tenemos que mantener la eje de x adentro de la función h y esto multiplicamos por la derivada de la función g. Es decir, o sea, acá, además del problema de la recta tangente, también tenemos el problema de la regla de la cadena acá. Pero bueno, si tenemos entonces que la función f está escrita de esta forma, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, de cierta forma, yo les cuento, podríamos derivar estas dos funciones. De cierta forma, la derivada de la función g, la g' de x, acá está bien tranquila, o sea, el 2 viene acá, nos quedaría menos 2x, descontamos de una unidad, o sea, 2 menos 1 nos quedaría 1 y x a 1 es 1, y acá nos quedaría 4, o sea, entonces la derivada de la función g es menos 2x más 4, y bueno, como dije acá hace poco, la derivada de la función exponencial es, ella misma, o sea, que la h' de x es igual a e elevado a x. Bueno, ahora tomamos estas derivadas, reemplazamos acá, y entonces vemos qué pasa, o sea, la f' de x entonces es igual. Fíjense que la derivada de la función h es e por x, pero acá, en el lugar de la variable x, vamos a meter la función g, o sea, esta función. Entonces nos quedaría e elevado a menos x cuadrado más 4x más 3. Fíjense que es igual a la función original f, y esto por la regla de la cadena vamos a multiplicar por la derivada de la función g, o sea que menos 2x más 4. Bueno, tenemos nuestra derivada y ahora sí volvemos a la hipótesis inicial que nos decía, o sea, estamos buscando los valores de x donde la derivada de la función f es positiva, o sea, todo este choclo acá va a ser positivo, o sea, va a ser mayor que 0. Ahora tenemos una cosa muy interesante acá, o sea, tenemos el producto de dos expresiones siendo mayor que 0. Y la matemática nos dice algo muy interesante. O sea, si el producto de dos cosas es mayor que 0, entonces, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar que ellas pueden ser negativas, o sea, que las dos expresiones asumen valores menores que 0, o que ellas son mayores que 0. O sea, las dos cosas pueden pasar, pero fíjense que la función exponencial tiene una cosa muy interesante. Eso nunca va a ser negativo o tampoco ser 0. O sea que para cualquier valor de x, todo este término nos queda siempre positivo. Y bueno, si este término siempre es positivo, entonces acá también hay que ser positivo. Así que
para tenermos, voy a poner acá, entonces para que la derivada de la función f sea positiva, como nos pide el ejercicio, entonces hay que pasar que menos 2x más 4 tiene que ser mayor que 0. O sea, tenemos que resolver un problema de inecuación muy sencillo. Y acá despejamos la x. Fíjense que acá hay que multiplicar todo por menos 1 para que el signo de menos se vaya. Y así tenemos que 2x es menor que 4. Recuérdense que al multiplicar una inecuación por menos 1 hay que invertir el signo de la desigualdad. Y acá entonces tenemos que x es menor que 2. O sea, bueno, está todo hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Poner todo en la recta real. Acá tenemos la recta real, el eje x. Y acá voy a poner entonces si x es menor que 2. Esto quiere decir que son todos los números que están a la izquierda del 2 en la recta real. O sea, acá tenemos nuestros números. Y entonces, y acá tenemos nuestra respuesta. Entonces, el conjunto de todos los valores que van desde menos infinito hasta 2. O sea, podría ser el 0, podría ser el menos 1, podría ser el menos 10, menos raíz cuadrada de 2. O sea, no importa que para cualquier valor de x menor que menos 2, es decir, entre menos infinito y 2, entonces nos pone que la derivada, que la pendiente de la recta tangente a la función f sea positiva, nos da la letra D como la alternativa correcta. Bueno, eso es todo. Eso es un temazo.